En nuestra crónica de hoy vamos a hablar sobre una herencia que prácticamente se ha perdido. Son unos habitantes que poblaron esta región hace más de 700 años, antes de que llegaran los conquistadores. Hoy vamos a hablar de la cultura muisca. Y justamente donde estoy pisando ese territorio, conocido hoy en día como el Parque de los Nevados, era antiguamente el tesoro o el ritual sagrado de los antiguos muiscas. Así que los invitamos para que conozcamos un poquito de esta cultura. Suba fue un lugar de asentamiento indígena de la cultura muisca, cuyo periodo conocido como prehispánico estuvo marcado por un alto desarrollo que llevó a generar desde el universo cosmogónico hasta su organización política y social. La armonía, el equilibrio y la tranquilidad permaneció intacto por cientos de años en la cultura nativa, hasta que el conquistador europeo pisó el Nuevo Mundo. Una vez establecidos, los denominados conquistadores determinan la propiedad y el uso del territorio como una forma de dominación y expropiación de la cultura. Con esta modalidad comienza el mal uso de los recursos naturales, llevando a la disminución de la población nativa. Lo sagrado se sataniza como una forma de romper el nexo entre el hombre y sus deidades y su relación armónica con la madre tierra. La primera modalidad que se aplica es la encomienda, o la entrega arbitraria de territorios a españoles que se iban residenciando en territorios, sometiendo a los indígenas por medio del castigo y el uso de la fuerza a trabajos gratuitos. Pasaron de ser dueños y señores a esclavos y enemigos del desarrollo del Nuevo Mundo. Que nosotros provenimos de la gran familia muisca. Soy descendiente de un gran guerrero, que era el guerrero Neuque. En honor a él se le colocó el nombre al gran río, que hoy tristemente es llamado Don Juan Amarillo. Desde ahí están nuestros abuelos, fueron de los primeros que llegaron con sus huellas doradas. En la actualidad nosotros somos, ¿qué le digo yo? Somos 100 personas acá. Entre todos somos 100 de la familia, somos 100 personas. Suba fue municipio hasta el año de 1954. La anexión del antiguo municipio del entonces Distrito Especial y ahora Distrito Capital tuvo como consecuencia la apropiación de nuevos actores sociales, usos de suelos, expansión urbanística, diversidad étnica, componentes culturales e invasión y degradación de las chucúas, pantanos y rondas de los ríos. La creación y entrega de grandes extensiones de tierras denominadas encomiendas permiten que el saqueo y la expropiación de los territorios indígenas para dar paso a la formación de grandes haciendas. Establecidas estas haciendas, la mentalidad de los nuevos dueños y la vocación del suelo cambian radicalmente hacia el sentido de la tendencia y la valorización. En este momento pues ha sido un poco difícil nuestra supervivencia, ya que no podemos tener nuestros ranchitos como nosotros queríamos, nuestro cusmuye. ¿Por qué? Porque nosotros aquí antes estábamos en territorio abierto, campo abierto, como se dice, pero luego el asfalto y el concreto llegó a nosotros y nos invadió. Entonces nos tocó cambiar nuestro cusmuye por casa de ladrillo, lo mismo, porque ya pues era muy difícil nosotros estar viviendo ahí en el rancho, ¿no? Además no podíamos cocinar, ya no podíamos prender el fogón para cocinar, empezando por ahí. Entonces nos tocó también ya adaptarnos como a lo moderno. Los procesos casi siempre violentos de disolución de los resguardos de Bosa y Suba, soportando en la población del artículo 4 de la Ley 22 de junio de 1850, culminaron apenas en las últimas décadas del siglo XIX, en 1877 para el caso del resguardo del Cerro de Suba y 1886 para el caso del resguardo de Bosa. Lo que es una evidencia de la oposición que realizaron muchos de los comuneros contra la desterritorialización de lo que estaban siendo víctimas. Sin embargo,
Hay que destacar la dolorosa extinción de estos resguardos que no significó en modo alguno la desaparición del pueblo muisca, la cual siguió manteniendo latente unos valores identitarios y una conciencia étnica, mimetizándolos estratégicamente bajo el manto de diversas formas y contenidos culturales campesinos y semiurbanos considerados como mestizos. Estamos dispersos por toda la zona 11, como les digo, que es lo que corrobora que hay una comunidad muisca en el territorio. Los apellidos nativos, como el Neuque, Mususú, como el Nibia, los Nibiayo, los Bajonero, los Caita, los Cuenca, los Landecho, los Caviativa. Ellos son los que corroboran que sí realmente existió una comunidad muisca acá. Movimientos indigenistas, como los raizales de Suba, descendientes directos del pueblo de indios durante el periodo colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena de Suba. El hecho fue ratificado al año siguiente por la Constitución Política de Colombia de 1991. En ese mismo año, Suba fue elevada a la categoría de localidad número 11 de la ciudad de Bogotá. En 1992 y 2000, el Cabildo Muisca de Suba y el Cabildo Muisca de Bosa, respectivamente, fueron posesionados ante el alcalde mayor de Bogotá, según lo estipulado por la Ley 89 de 1890, luego de más de una centuria en lo que había dejado de hacer. El Cabildo está compuesto por varios clanes o familias, son los Nibia, los Nibiayo, los Yopazá, los Mususú, y hace más o menos 15 años se inició el proceso de reconstrucción de la historia de los muiscas. Se inició con un censo a nivel Suba de todas las familias y los descendientes de los muiscas. Se ha ido reconstruyendo la historia, lo que tenían nuestros ancestros. Algunos de los participantes del Cabildo ya hablan el idioma muisca, se ha reconstruido la medicina, tenemos un médico tradicional, tenemos un grupo de jóvenes que manejan la música muisca, hay un grupo de niños también que están tratando de que lleven desde pequeños la historia muisca. Según el censo que tiene el Cabildo, hay aproximadamente entre 5.000 y 6.000 cabildantes, o sea, descendientes directos de los muiscas, en primera, segunda y tercera generación. Como tal, el atuendo muisca y esas cosas ya no, pues ya salieron, la cultura, ya no sé, eso sí es muy difícil recuperarlo. Pero las familias como tal, sí, la mayoría se identifican como muiscas. Entonces nos unen como otras cosas y nos reunimos en otros escenarios. No hay un lugar que sea propio del Cabildo. En este momento están en una oficina en arriendo y cuando hay asambleas se alquila, se solicita un salón donde la gente se pueda reunir para tener conocimiento de lo que está pasando con el Cabildo. Sí, cuando hace muchos años los muiscas eran propietarios de todo Suba, pero pues llegó la civilización, como le dicen, y todo el mundo empezó como a vender o llegó gente y se apropió de los terrenos. Por ejemplo, la Gaitana, eso eran lagunas habitadas por los muiscas donde ellos cazaban, pescaban y de eso se alimentaban. Y eso se fue rellenando, ahorita es un barrio común y corriente. Los cerros de Suba, que están ahí atrás, los humedales, todo eso se ha ido, pues no hubo a nadie en ese momento que se apersonara de eso, entonces ahorita se está peleando porque lo devuelvan al Cabildo Muisca, que es el verdadero dueño. Entonces hay lugares que se está tratando de que vuelvan a las manos de los muiscas, que sean ellos los que los cuiden y los administren. Pues no sé en la alcaldía local exactamente, pero yo sé que la Caja de Vivienda Popular está haciendo un estudio en Suba para identificar los lugares conocidos como de los muiscas, para restituirles el terreno. Eso ya llevan como unos 3 años más o menos en ese estudio.
Pues realmente lo que uno conoce es más bien poco, lo que sabe uno es que tienen algunas tierras acá por alrededor del cerro de Suba, que por ahí se reúnen a hacer sus reuniones, que aquí en el centro de la plazoleta queda como la sede principal de ellos y realmente no sabe uno mucho más. Pues uno no los distingue ya mucho, ¿no? Porque como que todo el mundo se viste ya igual y no hay una característica especial ya de ellos que los resalte. Sí, ya se ha perdido harto la tradición de los indígenas. La verdad que no sé nada, no he visto nada, no sabemos nada, o sea, nosotros siempre venimos aquí a misa y los domingos y así venimos a caminar, pero nunca lo hemos visto. Desde lo que he sabido de algo de los indios es en Barranquilla, donde vivía antes yo, pero aquí no. Entonces ya tengo 2 años de vivir aquí y no he tenido oportunidad de conocer nada de los indios. Los muiscas fueron muy famosos porque fueron excelentes agricultores. Además de eso, ellos manejaban el cronograma, tenían su propio calendario, parecido al círculo que ustedes ven a mi alrededor. Después de la pausa, regresamos con más aquí en La Crónica. Esta es Colombia, una tierra privilegiada por su biodiversidad, donde existen asombrosas especies de flora y fauna, a las que el Banco de la República rinde homenaje en nuestras monedas y pronto también en la nueva familia de billetes que circulará a partir de 2016. La nueva familia de billetes hará perdurable en la memoria de todos los colombianos los más emblemáticos paisajes nacionales e importantes personajes que se han destacado en la historia y cultura de nuestro país. El Valle de Cocora, en Quindío, con la majestuosa palma de cera, el árbol nacional, será protagonista en el nuevo billete de 100.000 pesos, que al anverso tendrá al presidente Carlos Lleras Restrepo. Los fascinantes canales de la Mojana, donde se asentó el pueblo zenú, y el famoso sombrero volteado, caracterizan al nuevo billete de 20.000 pesos, que además rendirá un homenaje al presidente Alfonso López Miquelsen. Ciudad Perdida, núcleo de la cultura tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, junto a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, estarán presentes en el nuevo billete de 50.000 pesos. La Amazonía, con su exótica biodiversidad, estará en el nuevo billete de 10.000 pesos, que al anverso mostrará a la antropóloga Virginia Gutiérrez, pionera en investigación sobre la familia en Colombia. Los páramos colombianos, ecosistemas de una riqueza inigualable, serán el motivo del nuevo billete de 5.000 pesos, que tendrá en el anverso al poeta José Asunción Silva. Caño Cristales, el hermoso río de los 5 colores, ubicado en la Sierra de la Macarena, será la imagen del nuevo billete de 2.000 pesos, que tendrá en el anverso la imagen de la pintora Débora Arango, pionera del arte moderno en Colombia. Los nuevos billetes circularán simultáneamente con los actuales, brindando aún mayor confianza, pues cuentan con importantes innovaciones en impresión, tintas e hilos de seguridad, que generan complejos efectos de cambio de color y movimiento y elementos táctiles de identificación que facilitan su verificación. Con esta nueva familia,
El Banco de la República responde a las necesidades de la economía colombiana, rinde homenaje a destacados personajes del país y exalta nuestra biodiversidad, convirtiéndola en la nueva imagen de nuestros billetes. Según data la historia, la cultura maya tiene más de 700 años de existencia y fue una de las primeras culturas indígenas en habitar el gran valle de Muequetá, más conocido hoy en día aquí como Bogotá, la capital de Colombia. Pero dentro de esta fascinante cultura indígena había un lugar o un sitio que lo identificaba y los hacía sobresalir dentro de las demás culturas indígenas, que era un lugar, un recinto sagrado llamado el Cusmuye, que significa vientre de la mujer. Este fue construido en honor a la mujer. Pero veamos qué encierra este fascinante lugar. Para hacerlo, primero que todo, tengo que hacerlo con mucho respeto. Voy a entrar de espaldas, después me concentro con demasiado respeto y me dirijo hacia Blancanieves, quien es una de las indígenas que actualmente habitan este sector. Prender el fueguito, claro que como les molesta hay veces el humito, entonces hacemos poquito. No se fuma tabaco porque ya como estas son hojas de tabaco, entonces ellas ya quemaron ya acá la parte importante. Porque para nosotros es muy importante, por ejemplo, hacer el ritual primero de la llegada, la limpieza, la limpia, ¿no? El trabajito, todo lo que uno tiene que hacer para el pedir permiso, el estar con el padre y la madre. Y aquí se entra es con otro pensamiento. Entramos de espaldas para dejar afuera todo lo malo. Llegamos aquí a este vientre de madre. Bienvenidos. Este es un vientre de madre, como les quiero contar. Los abuelos muiscas, mis abuelos muiscas, hicieron este primer cusmuye, que es la casita de pensamiento, en honor a la mujer. Ellos miraron los dedos de sus manos, miraron los dedos de los pies y fueron cortando varas, ¿no? Pero ellos también querían compartir con los hermanos, los que estaban acompañándolos. Entonces, por eso ellos unieron 4 varas más en honor a los animales. La casa está conformada por 23 varas y un tamuy, una vara central. Lo que aquí donde nosotros estamos parados asemeja la placenta, toda la placenta. Nosotros entramos, cuando coincidimos, entramos por acá y nos criamos acá, en esta parte. Y estamos ligados al cordón umbilical, que es el que nos da el alimento, ¿no? Es el que nos da el alimento. Esta casa está cuidada por dos guardianes que están aquí en la entradita, en la puerta. Tenemos alimento, están los alimentos en los 2 lados. Luego hay 2 abuelos, que son los que nos acompañan, los abuelitos. Luego tenemos el tejido. Luego tenemos 2 caciques que están cuidando el territorio. Luego tenemos nuevamente allá alimento. Y al fondo tenemos la múcura, que asemeja también un vientre de madre y también tiene el emblema del mito y creación del pueblo muisca. Nosotros todos hemos estado aquí, figúrese, nosotros ya somos como la 4ª generación de la familia Neuque Mususú, ¿no? Y mi abuela ya fue como la que la embarró porque se casó con Meregildo Ospina. Entonces yo ya que fue como Blanca Ospina, ¿no? Pero, sin embargo, pues nuestra identidad y nuestra cultura no se ha perdido. Nuestros usos y costumbres se conservan. Pues normalmente nosotros, yo y mis compañeros estamos viniendo todos los días a estudiar ahí al Emaús y habitualmente hace 5 o 10 años no se ven los indígenas, lo único que se ha visto son los de Perú.
No, nada, la verdad, pues yo he visto que sí me han comentado que por aquí hay, pero no. Desde 10 años que yo por aquí no he visto ninguna. Pero los únicos que veo son los del Perú, que con los niños ahí. Que por estos lugares habitaban, que en esas casas que son las antiguas de Suba por acá. Pero la verdad nunca me he dado cuenta que eran algunos acá. Mis abuelos me contaban historias sobre que aquí hace mucho tiempo era el punto de reunión de todos los indígenas que vivían acá en Colombia y pues que aquí hacían fogatas y celebraciones hacia los dioses. Pero pues a medida que fue pasando el tiempo las cosas fueron cambiando porque ahora en estos tiempos no se ve ninguna persona indígena en estos lados, ya no hay nadie, nosotros venimos aquí diariamente y no se ve absolutamente nadie de los que mis abuelos me contaban. El cabildo indígena es de suma importancia entre la comunidad actual muisca. Ellos consideran que este es uno de los principales valores culturales que hacen parte de la comunidad. Junto a las danzas de artesanías y la familia, además de considerar el cabildo como un lugar sagrado para su cultura, asimismo el río, los humedales y los cerros. El 68% de los pueblos indígenas está hoy en día en vía de extinción y los derechos humanos de ellos son violados constantemente. Nosotros venimos haciendo un trabajo desde la parte alta del altiplano cundiboyacense, exactamente de Sesquilé. Allí nosotros estamos tratando de recuperar la música tradicional, la lengua y el territorio que por derecho propio le pertenece a los muiscas como dueños de la tierra, del suelo que de alguna u otra forma ha sido expropiado por gente que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Se está trabajando también en que los muiscas vuelvan a resurgir como nación, como la gran nación que ha sido a través del tiempo y de la historia. Hemos tratado de recuperar lengua, hemos tratado de recuperar nuestros sitios de reunión como el Cusmuy, que significa Casa del Agua, donde ya tenemos varios, o sea, aquí en Suba, en Sesquilé, en Cota, en Bosa, todos son territorios sagrados donde se ha recuperado un gran porcentaje de nuestra cultura. En Suba, la comunidad muisca es de alrededor de 5.000 miembros, que prácticamente quedó fundida con el crecimiento de la localidad. Su cabildo no posee personería jurídica, debido a que perdieron sus tierras. Hoy están trabajando esforzadamente por mantener su identidad frente a las autoridades locales y a la ciudad. Somos 5.800 familias natales, nativas que estamos en todo el territorio. Estamos dispersos por toda la zona 11, como les digo. ¿Qué es lo que corrobora que hay una comunidad muisca en el territorio? Los apellidos nativos, como el Neuque, Mususú, como el Nibia, los Nibiayo, los Bajonero, los Caita, los Cuenca, los Landecho, los Caviativa. Ellos son los que corroboran que sí realmente existió una comunidad muisca acá. Desde la llegada de los españoles en el año de 1510, Colombia ha pasado por muchas épocas y batallas destacando el valor de su gente, la herencia de un pueblo luchador, capaz de continuar adelante e imborrable ante el paso del tiempo. Según la Organización Indígena Colombiana, ONIC, al menos 64 de 102 pueblos indígenas que hay en Colombia se enfrentan a la extinción. Por eso, hoy, en este sitio, quiero presentar a los pueblos indígenas del departamento del Guaviare, a nuestros hermanos Nucal Macut, a nuestros hermanos Jiu Guayaberos, a nuestros hermanos Sicuanis, a nuestros hermanos Carijonas, a nuestros hermanos que habitan en este vasto territorio de Colombia, que aún siguen siendo desconocidos por parte del Estado y por parte de diferentes organismos gubernamentales del país. El pueblo indígena Nucal Macut está ubicado en el departamento del Guaviare. Aparece por primera vez en los ojos del mundo en el año de 1988 en un lugar conocido como Calamar. De ahí hasta este momento
la situación del pueblo de Nucamacú ha sido una situación muy difícil por su situación de nomadismo, por situación precaria en la inserción de la vida civil. Es una tradición que hoy tenemos en Colombia, una cultura viva, una cultura reciente que aún guardan esperanza para que les ayudemos a construir su mundo. Ante las razones que se ofrecen para explicar esta tragedia o situación se incluyen el conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de 50 años y que ha convertido en víctimas desproporcionadas a los indígenas. Desde el año del 2002, más de 1.400 indígenas han sido asesinados y se estima que 74.000 han sido expulsados forzosamente de sus hogares. La pobreza, abandono institucional y discriminación estructural. El informe determina que los indígenas de Colombia son los habitantes más pobres del país y que carecen de acceso a cuidados sanitarios adecuados, a la educación y a servicios básicos de la salud. Y desde este huerto de los Muiscas, que actualmente está acá cerca del Cusmullo, vamos a hacer una pausa aquí en la crónica, pero al regreso le vamos a contar la historia de cómo el dios Bochica le enseñó a los Muiscas a cultivar el maíz. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 100.000 pesos, el primero de la nueva familia. El Valle de Cocora en Quindío con la palma de cera, la flor del siete cueros y el pájaro barranquero, junto con el presidente Carlos Lleras Restrepo, son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento y elementos táctiles facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Pues la abuela nos contaba que en una aldea muisca de aquí del territorio cundiboyacense había un hombre que se llamaba Piracá y él llegó a otra aldea donde ese día era día de mercado. Entonces estaban todos ahí vendiendo sus productos. Entonces cuando vieron que llegó Piracá, las mujeres empezaron a cambiarle alimentos por las mantas, porque las mantas que Piracá llevaba eran muy hermosas y las mujeres se enamoraban, las de las otras aldeas se enamoraban de esas mantas. Entonces cambiamos la manta mujer y entonces ella le dijo que sí. Entonces él se quedó encantado de ver que en ese cesto ella tenía esos hermosos granos dorados de maíz. Y él nunca lo había visto. Le pasó las que le pasó a usted, no había visto el maíz de otros colores. Entonces, él llegó y cogió, se sintió tan feliz que él cogió esos granos y los echó en una manta muy bonita. Y se fue, se llevó su mercado y todo y se fue. Llevó las cosas que habían cambiado. Cuando él iba por el camino, él destapó el manto para mirar los granos porque él no podía creerlo, era algo nuevo para él. Entonces él cogió y los destapó, pero al destaparlos, en ese momento se apareció una ave grande negra. Entonces le rapó el manto y le regó todos los granos dorados, los esparció por el piso. Entonces él se puso muy bravo y empezó a espantar el ave. Y en ese momento se le apareció el gran dios Bochica. Y entonces él con su varita mágica, con su coa, entonces cuando Piracá lo presintió, él se arrodilló, él se al piso porque al Padre Celestial no se le podía mirar, al gran dios Bochica. Entonces él empezó a recoger los granos y entonces el gran dios con la vara se la puso sobre la mano y le dijo que no. Entonces le dijo, Chiscua, cúbrelos con tierra, ¿no? Y le enseñó que con esta varita, en vez de ser así, sino así, que queda como una coa, le enseñó a hacer los huecos y a enterrar el maíz.
y lo puso a que enterrara todos los granos de maíz. Bueno, aquí en esto es una huaca. Yo le dije al que me hiciera el favor y me alcanzara la huaquita, que es donde yo tengo todos mis granos dorados, mi quinoa, mi maíz. Y cuando yo le hablo a los niños, le digo que no todos los granos son iguales, porque aquí, por ejemplo, vemos blanco con amarillo. Vemos este rojito con negro, que además es una semilla nativa, es indio. Y además tenemos este también, tenemos aquí el color cremita, tenemos el arco iris. Y tenemos también, por ejemplo, este maíz negrito que se llama diente perro. Y yo les contaba que lo sembramos allá al pie de la casa y se estaba como perdiendo la identidad. Salieron como los granitos como más redonditos. Pero cuando volvimos a sembrar aquí, donde sembramos para el cusmuye, volvió nuevamente los granos a ser como antes, puntuditos, nativos. Entonces esto, y es mostrarle a los niños que todos somos igual que estos granos de maíz, que tenemos la misma esencia, que tenemos la misma identidad, que podemos preparar la sopa y que todos son iguales, que la sopa nos va a quedar de un sabor especial, que tenemos la misma esencia, la misma espiritualidad. Eso es lo que le queremos contar a los niños. Yeah.